Compañeros, lo que van a escuchar en los próximos minutos es la crónica de la traición más grave que un presidente colombiano haya cometido contra la soberanía de su propia nación. En apenas una semana de gobierno, el señor Abelardo ha entregado la dignidad de Colombia a las dos potencias que lo pusieron en la Casa de Nariño. A Israel le entregó el reconocimiento de los Altos del Golán, la embajada en Jerusalén y el retiro de la demanda por las víctimas de Gaza. A Estados Unidos le entregó el territorio colombiano como plataforma para operaciones militares extranjeras. Y el presidente Gustavo Petro conectó las piezas con la precisión de un bisturí. Israel proporcionó la tecnología algorítmica para manipular las elecciones. Trump proporcionó el respaldo político. Y ahora el señor Abelardo está pagando ambas facturas con la soberanía de 52 millones de colombianos. Infobae, Semana, El Tiempo, El Espectador, CNN, Euronews, France 24, Telesur y The Washington Post lo confirmaron. Esto no es propaganda, compañeros. Es el periodismo del planeta documentando que Colombia pasó de ser un país soberano a ser una franquicia administrada por potencias extranjeras. Y lo que viene en este video es todavía más fuerte, porque el presidente Petro no se limitó a denunciar. Presentó pruebas de un fraude electoral algorítmico ejecutado con tecnología israelí. Y el filósofo Iván Cepeda lanzó la advertencia que sacudió al Congreso. La soberanía de Colombia no se negocia, no se entrega y no puede quedar subordinada a los intereses militares de ninguna potencia extranjera. Quédense hasta el final, compañeros, porque esto no lo van a ver así de claro ni en RCN, ni en Caracol, ni en El Tiempo, ni en Semana. Al final de este video, compañeros, van a saber exactamente cómo el presidente Petro presentó pruebas de que más de 120,000 documentos electorales carecían de la huella digital de seguridad y cómo identificó más de 14,000 mesas atípicas con patrones predeterminados que abarcaban 7 millones de votos. Van a conocer cómo el señor Abelardo reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado ilegalmente, provocando la condena de 5 naciones. Van a entender cómo autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos sin la aprobación del Senado que exige la Constitución. Van a saber cómo el filósofo Iván Cepeda invocó el artículo 173 de la Constitución y calificó la situación como un acto de extrema gravedad política. Van a conocer cómo el presidente Petro denunció que el señor Abelardo se convierte en cómplice porque les debe los algoritmos con los que ganó la presidencia. Y van a entender cómo el senador Camilo Romero llamó al señor Abelardo directamente lo que es, un vendepatria. Pero sobre todo, van a entender algo que los medios de la oligarquía no quieren que ustedes conecten. Que el señor Abelardo no gobierna para Colombia porque no le debe la presidencia a Colombia. Se la debe a Israel y a Estados Unidos. Y cada decreto, cada reconocimiento, cada acuerdo militar firmado en su primera semana es el pago de esa deuda con la soberanía de un pueblo que nunca autorizó esa transacción. Venga, vamos por partes. El presidente Gustavo Petro construyó pieza por pieza un expediente que desnuda cómo llegó el señor Abelardo al poder, compañeros. Euronews lo cubrió cuando Petro calificó lo ocurrido en las elecciones como el más duro golpe a la soberanía nacional desde la Reconquista española. Telesur lo detalló. Caras y Caretas de Uruguay lo difundió. La página oficial de la presidencia lo publicó. Y hace unos días, el presidente Petro presentó públicamente lo que describió como pruebas de un fraude electoral algorítmico y sistemático ejecutado con tecnología israelí. Nación Paisa lo confirmó, y la revista de Frente de Chile lo detalló señalando que Petro llamó a la resistencia civil tras denunciar la operación electoral desde Estados Unidos e Israel. Sus técnicos, parte de una coalición de más de 70,000 testigos digitales, expusieron anomalías que afectaron hasta 8 millones de votos, el 30.6% del total de la segunda vuelta. Más de 120,000 documentos electorales carecían de la huella digital de seguridad que garantiza que un archivo no ha sido alterado. En 95 localidades, el número de votantes superó la cifra total de habitantes,
generando aproximadamente 83,000 votos para el señor Abelardo con porcentajes cercanos al 70%. Se identificaron más de 14,000 mesas atípicas con patrones predeterminados que abarcaban 7 millones de votos. Petro señaló directamente a Black Cube, la empresa israelí de inteligencia, como proveedora de los algoritmos, y sentenció la frase que quedará grabada en la historia: los seres humanos no pueden hacer eso. Eso lo hacen las matemáticas, el software, los algoritmos. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y el pago de esa deuda electoral comenzó antes de que el señor Abelardo se sentara en la silla presidencial, compañeros. Hace unos días, un día antes de posesionarse, recibió en Barranquilla al canciller israelí Gideon Sa'ar. Semana lo confirmó señalando que el señor Abelardo se reunió con el canciller de Israel reafirmando los históricos lazos de amistad. Identidades lo detalló, y el señor Abelardo proclamó su lema que lo dice todo: firme por Israel y firme por la patria. Ojito con esto, compañeros. Puso a Israel primero y a Colombia después. Ese es el orden de sus prioridades. Y entonces vinieron los pagos, uno detrás de otro, con una velocidad que no deja lugar a dudas. El País de Cali reportó que al asumir la presidencia retiraría la demanda de Colombia contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Semana lo confirmó. NTN 24 lo ratificó. France 24 lo analizó señalando el giro radical en la política exterior que el señor Abelardo derrumba. El presidente Petro reaccionó con la precisión que lo caracteriza. Compañeros, Infobae lo tituló citando a Petro: el señor Abelardo se convierte en cómplice porque les debe los algoritmos con los que ganó la presidencia. Pero eso fue solo el aperitivo. Hace unos días, con Colombia todavía sacudida por el terremoto que cobró la vida de más de 250 personas, mientras Cali lloraba a sus víctimas entre escombros y hospitales colapsados, el gobierno del señor Abelardo encontró tiempo para hacer un anuncio que estremeció al mundo árabe. El colombiano lo tituló señalando que Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. Semana lo confirmó, detallando que Egipto, Siria, Qatar, Turquía y Arabia Saudita rechazaron la decisión. La Jornada de México lo cubrió. Resumen Latinoamericano lo difundió señalando que en plena tragedia, Bogotá reconoce la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. La silla vacía lo ratificó. 5 naciones respondieron con indignación diplomática. Siria denunció una violación flagrante de la Carta de la ONU. Arabia Saudita exigió reconsiderar. Qatar advirtió que decisiones unilaterales complican la paz. Turquía acusó a Colombia de legitimar la ocupación. Colombia, un país latinoamericano sin ningún interés estratégico en el Golán, incendió sus relaciones con 57 naciones de la Organización de Cooperación Islámica para complacer a Netanyahu. Y además anunció el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y preparó un decreto para reanudar las exportaciones de carbón a Israel. Infobae lo confirmó señalando que el gobierno ya tiene listo el decreto. Ese fue el primer eje de la traición, compañeros. Israel puso la tecnología para manipular las elecciones y el señor Abelardo paga con la soberanía diplomática de Colombia. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y el segundo eje de la traición lleva el nombre de Donald Trump, compañeros. Hace unos días, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que Colombia había autorizado operaciones militares conjuntas para lo que llamó combatir el terrorismo. Semana lo tituló confirmando que Colombia permitirá acciones militares conjuntas con Estados Unidos. El Tiempo lo detalló. CNN lo cubrió para todo el continente. Vanguardia lo ratificó. Y el propio Hegseth advirtió con una frase que debería helar la sangre de todo colombiano: no querrás meterte con nosotros. Colombia se unió formalmente a la coalición de las Américas contra los cárteles. Pulso lo confirmó señalando que Colombia formaliza su adhesión al escudo de las Américas. Washington ofreció $1.000 millones en asistencia militar. Y según The Washington Post, el señor Abelardo pidió a Trump
que trajera su campaña militarizada a Colombia, abriendo la puerta a que fuerzas estadounidenses condujeran operaciones de combate directo en suelo colombiano. Y aquí es donde el presidente Petro y el filósofo Iván Cepeda demostraron por qué son los verdaderos defensores de la soberanía colombiana, compañeros. Infobae tituló la reacción de Petro con la frase que sacudió al país: Colombia sabe más de lucha contra el narcotráfico que los Estados Unidos. No me niego a la colaboración mundial contra el narco, pero eso no significa permiso para que extranjeros vengan a atacar colombianos. El Espectador lo confirmó. Y Petro recordó lo que la Constitución establece con claridad absoluta: quien autoriza no es el presidente, quien autoriza es el Senado de la República. La página oficial de la presidencia lo había anticipado con la frase que define esta era: Colombia pierde su soberanía nacional. A partir del 7 de agosto, vuelve al virreinato. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Pero fue el filósofo Iván Cepeda quien llevó la denuncia al nivel de estadista que la gravedad del momento exigía, compañeros. Infobae lo tituló señalando que Cepeda arremetió contra De la Espriella tras el anuncio de Estados Unidos de lanzar operaciones militares desde Colombia. La frase del senador Cepeda fue demoledora. Lo advertimos. El ciudadano estadounidense señor Abelardo pretende entregar nuestro gobierno, nuestro territorio y nuestra soberanía a los intereses estratégicos de Estados Unidos. La soberanía de Colombia no se negocia, no se entrega y no puede quedar subordinada a los intereses militares de ninguna potencia extranjera. Prensa Latina lo difundió para toda Latinoamérica. El Espectador lo confirmó detallando que Cepeda, Petro y Uribe reaccionan a posibles operaciones conjuntas. Cepeda invocó el artículo 173 de la Constitución, que reserva al Senado la facultad de autorizar el tránsito de tropas extranjeras, y calificó la situación como un acto de extrema gravedad política que podría convertir a Colombia en un laboratorio geopolítico sin controles democráticos. Eso es liderazgo, compañeros. Eso es defender la patria con la Constitución en la mano y la dignidad en alto. Y los congresistas de la oposición completaron la ofensiva, compañeros. Infobae lo tituló con la frase que retumbó en todo el Congreso: es un vendepatria. El senador Camilo Romero llamó al señor Abelardo directamente lo que es. La senadora Ahmed Escaf advirtió que el presidente no puede unilateralmente autorizar operaciones militares extranjeras y que hacerlo significa despreciar profundamente la democracia. La FM confirmó que operaciones conjuntas requieren autorización del Senado y una tutela fue interpuesta para frenar las operaciones militares extranjeras, como lo reportó Infobae. El filósofo Iván Cepeda lo resumió con la frase que se convirtió en grito de la oposición: el señor Abelardo no es un presidente colombiano gobernando para Colombia, es un ciudadano estadounidense administrando los intereses de Washington y Tel Aviv desde Bogotá. Si esto lo hubiera hecho el presidente Petro, si hubiera entregado territorio colombiano a una potencia extranjera para operaciones militares, si hubiera reconocido la soberanía de un país sobre un territorio ocupado ilegalmente, si hubiera retirado la demanda contra quienes atacan civiles inocentes, ¿qué no estarían diciendo RCN y Caracol? Estarían pidiendo su renuncia inmediata, estarían hablando de traición a la patria, pero como le pasó al señor Abelardo, lo justifican. Dicen que es pragmatismo, que Colombia necesita aliados fuertes, que la lucha contra el narco lo requiere. Miren lo que son, compañeros. Miren la doble moral de los medios de la oligarquía. La vaina está clara, compañeros. El presidente Petro presentó pruebas de que más de 120.000 documentos electorales fueron manipulados con tecnología israelí. El señor Abelardo reconoció los altos del Golán provocando la condena de 5 naciones. Autorizó operaciones militares con Estados Unidos sin aprobación del Senado. Retiró la demanda de Colombia contra Israel. Anunció la embajada en Jerusalén y el decreto del carbón. El filósofo Iván Cepeda invocó la Constitución y denunció la entrega de soberanía. Petro conectó la línea recta entre quienes financiaron la llegada al poder y quienes ahora cobran la factura. Y Romero lo llamó vendepatria. El tigre de papel puede rugir todo lo que quiera, pero cuando entregas tu territorio a potencias extranjeras,
cuando reconoces ocupaciones ilegales para pagar favores electorales, cuando autorizas operaciones militares sin el Senado, y cuando el líder de la oposición demuestra que la Constitución te prohíbe lo que estás haciendo. Ese rugido no es más que el sonido de un animal que demostró que cada día que pasa en la casa de Nariño es un día más de peligro para la soberanía de 52 millones de colombianos. Compañeros, la pregunta que cada colombiano tiene que hacerse ahora es clara. ¿Puede un presidente que llegó al poder con tecnología electoral extranjera, que reconoció una ocupación ilegal para pagar la deuda, que autorizó tropas extranjeras en suelo colombiano sin el Senado y que retiró la demanda contra quienes atacan civiles inocentes, reclamar que gobierna para Colombia, sabiendo que Petro presentó pruebas de 14.000 mesas manipuladas, sabiendo que 5 naciones condenaron el reconocimiento del Golán, sabiendo que Hegseth anunció operaciones militares desde Colombia, sabiendo que Cepeda invocó el artículo 173, sabiendo que Petro denunció que les debe los algoritmos, sabiendo que Romero lo llamó vendepatria? Sabiendo todo esto, ¿vas a quedarte callado mientras un ciudadano estadounidense entrega la soberanía de Colombia a las potencias que lo pusieron en el poder? ¿O vas a unirte a la resistencia pacífica y exigir que se respete la voluntad del pueblo que eligió a Iván Cepeda? Tu voz es el principio de la verdad. Inunda los comentarios ahora mismo gritando: vendepatria, soberanía entregada, Cepeda defiende la Constitución. Rompe la censura compartiendo este video en todos tus grupos de WhatsApp para que Colombia entera despierte. Compañeros, la resistencia no tiene reversa. La democracia se defiende con inteligencia, con votos y con pueblo. Y hoy el presidente Petro y el senador Cepeda tienen las 3 cosas. Tienen las pruebas del fraude algorítmico que el mundo entero documentó. Tienen la denuncia de Cepeda, que invocó la Constitución para frenar las tropas extranjeras. Tienen la frase de Petro que conectó los algoritmos con la entrega de soberanía. Tienen la tutela interpuesta para frenar las operaciones militares. Tienen la condena de 5 naciones contra el reconocimiento del Golán. Tienen la voz de Romero que lo llamó vendepatria. Y tienen al pueblo despierto y convencido de que el verdadero presidente es Iván Cepeda. Porque el señor Abelardo puede sentarse en la silla de la casa de Nariño, pero cuando entregas la soberanía a Israel y a Estados Unidos, cuando pagas con territorio colombiano las deudas electorales, cuando la Constitución te prohíbe lo que estás haciendo y cuando el líder de la oposición tiene más autoridad moral que todo tu gabinete junto, esa silla no es más que un mueble vacío, ocupado por un hombre que demostró que no merece sentarse en ella. Y eso, compañeros, no lo puede borrar ningún titular de Semana, ni ningún editorial de El Tiempo, ni toda la maquinaria mediática de la oligarquía junta. Hasta la victoria siempre. Suscríbete a Colombia Unida para estar informado siempre. Y dale like y comenta.